años 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Colombia. Estos son los hechos. El presidente Iván Duque firmó el decreto que faculta a la Policía Nacional a decomisar cualquier cantidad de droga que porte un ciudadano, incluso la dosis mínima. Es decir, quien lleve consigo 20 gramos de marihuana o 1 gramo de cocaína tendrá que enfrentar un proceso administrativo y podría pagar una multa cercana a los $70. Quienes posean más de esa cantidad pues serán detenidos y puestos a disposición de las autoridades judiciales. Se está dejando crecer un problema que sin duda es un problema de salud pública, pero al mismo tiempo es el precursor de muchos caminos de la criminalidad en ciudades y municipios del país. El debate: ¿es constitucional el decreto que firmó el presidente Iván Duque? Algunos lo están cuestionando. ¿Se está criminalizando al consumidor con esta medida? ¿Y prohibir la dosis mínima es el camino para realmente reducir el consumo de drogas en Colombia? La norma contempla el problema de salud pública que representa el consumo de sustancias psicoactivas. Muchas preguntas. ¿Duque estaría iniciando su guerra contra las drogas de esta manera? Pues hoy vamos a discutirlo en Zoom a la noticia. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. El presidente Iván Duque normalizó la mañana de este lunes la normativa que permite el decomiso de cualquier cantidad de droga, incluso la dosis mínima, en espacios públicos. Según el gobierno, es un desarrollo del Código de Policía en lo referente a la prohibición de tener, entregar, distribuir o comercializar sustancias prohibidas. De acuerdo con el presidente Iván Duque, el decreto prohíbe el porte de cualquier cantidad de drogas alucinógenas, marihuana, cocaína o sus derivados en espacios públicos al amparo del Código de Policía. Que no se trata de llevar a la cárcel al consumidor. Se trata de quitarle la dosis y destruirla. No, a la persona no se la van a llevar a la cárcel. La policía está autorizada para decomisar y destruir la droga que se le encuentre a cualquier persona. El jefe de Estado aseguró que el consumo de drogas es un problema de salud pública y es precursor de la criminalidad en las ciudades. Niños desde los 9, 10 y 11 años están empezando el consumo. Muchos jíbaros están situados a las afueras de los colegios. El presidente pidió a la fuerza pública contundencia en la implementación y pedagogía para prevenir el consumo en niños y niñas. Lo planteado en el decreto pues ha generado una fuerte controversia en el país. Una de las promesas de campaña del presidente Duque fue justamente la de atacar la dosis mínima, un criterio jurídico que permitía a los consumidores de drogas portar una cantidad suficiente para suplir sus necesidades. Según ese fallo de la Corte Suprema, desde hace más de 10 años, una persona podría portar hasta 20 gramos de marihuana y 1 gramo de cocaína. No obstante, con la firma del decreto para combatir el consumo de drogas se determinó la incautación de las sustancias ilegales en las cantidades que sean portadas. Entramos al debate. Saludo en nuestro Centro Internacional de Noticias. Está con nosotros José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia, director de la revista Elementos de Juicio. Señor Hernández, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Y también está con nosotros Andrés Fandiño, analista político, docente universitario. Andrés, también un gusto tenerlo. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Por dónde empezar? ¿Por qué ha tenido tanto debate este decreto, señor Hernández? Lo primero que uno dice, ¿están criminalizando al consumidor con este decreto? Lo leí y me parece que no está criminalizando. Entre otras cosas porque no podía criminalizar. Es un decreto administrativo, un decreto que reglamenta o desarrolla el Código de Policía y por lo tanto no tiene fuerza de ley como para criminalizar. Y además lo que sí hace es desarrollar una norma constitucional. Andrés, bienvenido. ¿Criminalizando al consumidor? ¿Usted concuerda en que este decreto no lo criminaliza? No, yo estoy, con todo respeto, difiero del maestro Hernández. Se criminaliza de hecho el tema del consumidor. Hay que decir acá lo siguiente, y es que en Colombia hay ya un gran desarrollo normativo alrededor del tema de porte, consumo, incautación, destrucción de drogas en Colombia. Esta normatividad o este decreto de carácter pues de índole de sanciones administrativas, pues lo único que está haciendo es más de lo mismo, digamos, más de lo mismo. No hay, digamos, nada de por medio novedoso. A mí lo que me parece acá es que sí se está, digamos, generando
una persecución alrededor de aquella persona que es consumidora, y hay que decir lo siguiente, y es que la persona consumidora es una persona enferma. Sí, es una persona enferma. Ahí le doy al presidente ahorita en lo que veíamos al principio del programa, y dijo algo muy cierto, y es que el tema de la drogadicción y el consumo de la drogadicción en Colombia es un tema de salud pública. Y por ser esto un problema de salud pública, pues tenemos que combatirlo como es, un tema de salud pública. Mire, al año pasado, solamente el 0.2 de las personas consumidoras en Colombia pudieron acceder a tratamientos frente al tema de la drogadicción. Eso quiere decir que el Estado se ha quedado corto a la hora de la atención. Porque este decreto, lo que dice ahí, también veía esta mañana el tema del presidente y sus comentarios alrededor de la firma del decreto, decía que él buscaba combatir, erradicar el tema de la distribución. Pues no, yo lo que veo es un tema más que todo es de espacio público, de conservación, de sacar del espacio público el tema, pero la problemática no, porque finalmente el jíbaro o el dealer, como le dicen, que distribuye en la esquina, con este decreto, ¿qué va a hacer? Se va a cambiar de esquina o se va a ir a otro lado. Y no está siendo atacado. Y no está siendo atacado, es la persona, como tú lo decías al comienzo, que está consumiendo. Señor Hernández. Bueno, cuando me formulas la pregunta acerca de si está criminalizando o penalizando, estoy respondiendo que no, porque estamos hablando del decreto. Como tal. Y el decreto como tal en ninguna parte penaliza. Lo único que hace es desarrollar la normatividad constitucional y la del Código Nacional de Policía. La constitucional, ¿por qué? El artículo 49 de la Constitución, que fue modificado mediante acto legislativo número 1 de 2009, es clarísimo. No puede ser más perentoria la norma. Están prohibidas tanto el porte como el consumo de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas, salvo prescripción médica. La norma es perentoria, la norma constitucional. Y si está prohibido, lo que quiere decir es que está prohibido. Parece como una tautología, pero realmente hay prohibición. Lo que ocurre es que la Corte Constitucional en el año 2012 dejó en claro, al analizar la reforma constitucional, que prohibir no significaba establecer una penalización. Y la misma disposición trata el tema, la disposición constitucional, como lo que señala el doctor, es decir, que haya un tratamiento desde el punto de vista de la salud. Y el decreto en nada se opone a eso. Me parece que el decreto está dirigido específicamente a controlar en espacios públicos que no esté el jíbaro llevando, sobre pretexto de la dosis mínima, llevando el estupefaciente para distribuirlo en colegios, en escuelas. Sí, de acuerdo. Es decir, el microtráfico, como lo advirtió el fiscal general de la Nación, es el que ha venido desarrollándose sobre la base de la excusa o de la disculpa de la dosis personal. No penaliza, no criminaliza, pero sí castiga con la multa. No penaliza, pero se controla para los efectos de policía en lugares públicos. Porque la norma no está diciendo en ninguna parte que en un lugar privado no se pueda consumir la droga. Ya verá cada cual. Y es que la sentencia del año 94, que fue proferida por la Corte Constitucional, tampoco de ninguna manera excluye que se controle en los lugares públicos. De acuerdo. La sentencia es sumamente clara. Yo discrepé de la sentencia en su momento, era magistrado de la Corte Constitucional. Y salvé mi voto con 3 magistrados más, porque consideré que la excusa del libre desarrollo de la personalidad no servía de soporte para la inexequibilidad que se declaró. Y es porque considero que la droga de ninguna manera desarrolla la personalidad de nadie. Por el contrario, despersonaliza, acaba con la persona, sencillamente. El doctor Hernández me parece que da en el clavo, Andrés, cuando él dice se controla. Y aquí es donde todo el mundo hace el debate. ¿Realmente se controla? No, porque también, digamos, las personas que usan la droga de manera recreativa, ¿no?
también uno por un lado, y segundo, las otras personas que también usan la droga porque son enfermos, pues son esas personas las que van a estar en el ojo del huracán de la policía. A mí me parece que, yo me pregunto cómo la policía va a determinar, ¿sí?, esas sanciones de carácter administrativo para poder decomisar en el momento que se tenga, en ese momento que tengan a las personas o las cojan consumiendo droga. El tema aquí es que me parece que las personas que consumen de manera recreativa, las personas que son enfermas, son catalogadas por el decreto en una manera de interpretación muy, o sea, como delincuentes. Y a mí me parece que ahí se equivoca. A mí me parece que ahí no van, a mí me parece que el decreto, mañana, hoy, o mejor dicho, en este momento que ya está funcionando el decreto, ya está funcionando el decreto, ¿en qué va a cambiar la cosa? A mí me parece que no va a cambiar nada. Mire, ¿y sabe por qué me da desconfianza el decreto? Por una sencilla razón. Y aquí no quiero, digamos, generar un debate ni generalizar la institución, pero darle esta categoría, obviamente es por código de policía y es la competente, pero una institución de la policía que ha estado tan manchada en los últimos 2 años, 2 años que han salido los casos de policías que han decomisado la droga a las personas y se han puesto a comercializarlas con los jíbaros. De hecho, hace 3 semanas en Medellín cogieron una banda de policías al servicio de todo el tema para distribución y comercialización de droga que ellos mismos incautaban en la ciudad. Entonces a mí me parece que también va a ser un completo, digamos, no fracaso, pero sí un completo saludo a la bandera este tema de este decreto junto con la policía, Andrés, versus el tema Pero Andrés, si no te dejan consumir alcohol en la calle, en el espacio público, ¿no? Si hasta fumar a uno le dicen, no, adentro no puede, tiene que salir a una terracita, lo adecúan, entonces, ¿por qué no sacar la droga de la calle? Pero es que ya está dentro es que eso ya está dentro. ¿Por qué nuestros hijos sí tienen que ver al consumidor fumándose un chafo y no pueden una cerveza? Pero es que esa es la discusión. ¿La discusión cuál es? La discusión es, como la está vendiendo el presidente, que es para erradicar, para quitar el consumo de droga y disminuir el consumo de droga en Colombia. La distribución. O la distribución, o es el tema para no consumir droga en el espacio público, porque es que si eso es así, eso es un como debate. El fin es sacarla de las calles y listo. Es un completamente diferente, porque es que allá voy. Si el tema es quitarlo de la calle, listo, pues está bien, pero ¿y el problema? ¿Y qué más pasa? El problema, doctor Hernández. Una cosa es que pueda no ser eficaz, eso habrá que verlo, no nos podemos adelantar. Eso necesita ser estudiado detenidamente sobre la base de los hechos. ¿Qué desarrollo va a tener el decreto? Y otra cosa muy distinta es sostener que se está penalizando o que está contrariando, como algunos han dicho, la sentencia del año 94 de la Corte Constitucional, que no hay ninguna oposición. Lo que está es desarrollando el precepto del artículo 49 de la Constitución y desarrollando también el Código Nacional de Policía, porque hay muchas conductas que pueden ser perfectamente lícitas y que sin embargo no pueden estarse tramitando en espacio público, ¿no? Y por esa razón, por ejemplo, el Código de Policía establece que no se puede en un determinado sitio subir exageradamente el volumen de unos equipos de sonido. Eso no quiere decir que se esté penalizando el uso de los equipos de sonido, sino que... O que la gente aunque la gente daño, no deba escuchar exacto, más música. Perjudica los derechos de otros. Entonces, por eso la policía tiene que poder actuar. Porque aquí tengo otra pregunta. El presidente de la República, por otro lado, me parece a mí, está cumpliendo con unos tratados internacionales y esa parte hay que verla, que es protección de los niños, de las niñas y de los adolescentes, de acuerdo con compromisos internacionales de Colombia. Hay otra pregunta aquí porque, claro, quienes nos ven hasta ahora están en toda América Latina, entonces tienen que entender que es que en Colombia, en el año 94, doctor, se aprueba la dosis mínima. Entonces, uno dice, ¿este decreto echa para atrás la dosis mínima en Colombia? No. Por el contrario, la reconoce. Por eso la pongo sobre la mesa, porque sé que también hay debate ahí. Dice que este decreto se expide en relación con la denominada dosis mínima y dice que por sustancias que tengan una cantidad superior a la dosis mínima se aplicarán las disposiciones
ordinarias y se judicializará. ¿Por qué para usted sí? Para mí, digamos, para mí sí se vulnera el tema de la dosis mínima por una sencilla razón, porque este decreto de carácter administrativo le da una potestad, digamos, de carácter, digamos, igual que tiene el Código de Policía al tema de la institución, y entonces ahora la policía va a que cualquiera que esté consumiendo marihuana, que esté metiendo cualquier otra sustancia psicoactiva en la calle, tengan derecho a una vez a hacerle una sanción administrativa. Cabe agregar que ya hoy en día, porque eso hay que decirlo, ya la marihuana no es una droga tradicional, ¿no? Estamos hablando que hoy en día ya hay popper, LSD, todo el éxtasis y demás cosas que realmente son otras drogas, digamos, de carácter completamente distintas, que ¿Esa todavía... dosis mínima, Andrés, contempla qué tipo de drogas puede consumir la gente? Ahí no está determinada, digamos, en el decreto, porque mire, por ejemplo, una cosa como esta, y esto se van a sorprender como lo que les voy a decir. Hay una droga que los chicos hoy en día están utilizando, que es lo que conocemos como el leaky paper, o el corrector. Sí. Y cogen y lo inhalan. Y lo inhalan y terminan, digamos, de una manera completamente... digamos, drogados, completamente drogados. ¿Esa es una droga ilegal? Ese es un debate. ¿Esa es una droga ilegal? ¿Esa es una droga para decomisar? Pensemos, ¿cómo se determina una dosis mínima ahí? Entonces, uno no va a saber, aquí solamente se está combatiendo una clase de drogas, una clase de drogas, pero el problema mayor de gran consumo en Colombia de otras drogas no se está combatiendo. Y eso es lo que a mí me parece absolutamente de que el decreto se queda corto. Y se queda corto porque no es tratado desde un tema desde el punto de vista de salud pública. Porque es que hoy la droga no es la cocaína, hoy la droga no es el perico, hoy la droga no es la marihuana. Hay otras clases de droga que todavía el sistema, doctor Hernández, que hoy en día ya todo este tema posmoderno de las drogas y el gran, digamos, distribución de drogas en el mundo, la normatividad todavía no las conoce. Entonces, este tema del liquid paper, yo me pregunto, ¿el tema del liquid paper es ilegal o no es ilegal? ¿El tema de otra clase de pepas es ilegal o no es ilegal? Entonces, es realmente que se queda corto y no se está combatiendo el tema como se debe combatir, que es desde el punto de vista de la salud pública. Doctor Hernández, antes de la pausa. Bueno, que se quede corto es posible porque hay una enunciación de las drogas a que se refiere el decreto, él mismo señala cuáles son las drogas, y la disposición constitucional es general. Es una disposición muy directa en el sentido de que está prohibido tanto el porte como el consumo de sustancias estupefacientes o alucinógenas. Si hay una prohibición constitucional, ¿qué tiene que hacer el presidente? Él juró el 7 de agosto cumplir y hacer cumplir la Constitución colombiana. Y por lo tanto, tiene que utilizar los instrumentos que están a su alcance, entre ellos la potestad reglamentaria o el desarrollo de sus funciones como jefe supremo de la fuerza pública, entre la cual está la policía, para cumplir los propósitos constitucionales. Es que no se nos puede olvidar que el consumo y el porte de sustancias alucinógenas están prohibidos directamente por la Constitución. Y la Constitución prevalece sobre cualquier otra norma. Yo diría, si en gracia de discusión el porte y el consumo de la dosis mínima estuviera permitido, pues tendríamos que concluir, por la sentencia del año 94, tendríamos que concluir necesariamente que el acto legislativo número 2 de 2009 modificó clarísimamente esa permisividad. Y por lo tanto, frente a la prohibición, lo que tiene que hacer el gobierno es garantizar que esa prohibición sea efectiva y tiene también que proteger a la niñez y a la juventud. Es que no podemos perder de vista que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Y vamos ya con más después de la pausa, pero antes la pregunta para ustedes. ¿Usted cree que el decreto de Iván Duque, del presidente de Colombia, contra la dosis mínima ayudará a reducir el consumo de drogas? El hashtag de hoy es #SumDosisMínima y los invito a participar en las cuentas de Twitter @NTN24, Sum @AndreBernal26. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Hoy debatimos si usted cree que el decreto que estipula que el decreto
del presidente Iván Duque contra la dosis mínima va a ayudar a reducir el consumo de drogas. Es lo que estamos debatiendo el día de hoy en Zoom a la noticia. Pues hay sin duda diversas posiciones frente a eso. Hay quienes también hablan de, bueno, antes se decía que simplemente era el decomiso de la dosis mínima, pero también se supo en las últimas horas o días que hay multas. Este decreto estipula que cuando un individuo porte la dosis mínima, se la decomisará y se destruirá la droga, pero además se le impondrá una multa de 208.000 pesos, el equivalente de alrededor de $70, aunque si se asiste a un curso se puede obtener una rebaja. Ahora bien, si se porta una cantidad superior, esa persona pues será capturada por porte de tráfico de estupefacientes. Cabe destacar que la dosis de aprovisionamiento, que corresponde a la cantidad requerida para la semana o el mes, no existe para la policía. Ese es otro tema de debate, pero antes, Andrés, ya no es solo decomiso, sino también multa. ¿Qué le parece eso? Allá iba. Okay. Allá iba porque es lo siguiente. Aquí cuando tú hablas sobre el tema de las multas de carácter administrativo y lo señalábamos ahora antes de la pausa, la persona, y lo alcanzaba a mencionar también el doctor José Gregorio, era lo siguiente, y es que aquí puede iniciarse una controversia administrativa entre la persona que le decomisan la droga y la policía, que es la encargada de decomisar. Yo me pregunto una cosa, si la persona, si la persona logra ganar la controversia administrativa, porque lo puede hacer, y puede certificar que es una persona enferma, que necesita consumir droga porque es una persona enferma, de acuerdo a lo que ya conocemos y de acuerdo a diversas posturas médicas, que hay personas que necesitan consumir todos los días droga porque es una persona enferma, su dosis mínima. Yo me pregunto, esa controversia administrativa, entonces, ¿cómo va a ser? Entonces, ¿van a colocar a la policía a devolver lo que decomisa? Vamos a ponernos a ver esa foto de que tome la policía devolviendo, entregándole el bazuco, la cocaína, las porque pepas. Disculpe, usted sí es adicto y no es el disculpe, dealer. usted es adicto. Inclusive, si no estoy mal, en el decreto, como existe también en el Código de Policía, existe que es posible la destrucción del bien, es decir, se reconoce que ese bien es una propiedad de la persona. Entonces yo me pregunto, si él gana la controversia administrativa y han destruido la droga, entonces ¿cómo la policía le va a volver la droga a la persona? O sea, este decreto puede tener millones de interpretaciones y vamos a ver a veces una foto terriblemente deplorable de la institucionalidad de la policía alrededor de la persona y va a generarse unas controversias absolutamente grandes entre el consumidor y la institucionalidad y la autoridad. Entonces, ¿a dónde voy yo? Es que yo vuelvo al comienzo. Yo creo que aquí lo que tenemos que atacar es el consumo también, digamos, con un tema de una política de salud pública, pero también tenemos que atacar de manera directa al distribuidor. Es que esto aquí no toca al distribuidor para nada. Doctor. Bueno, es que esta no es la única norma que el gobierno puede dictar, ni tampoco allí está contenida toda la política antidrogas. Me imagino que el gobierno nacional tendrá una serie de medidas que van orientadas a cumplir con ese propósito. Es que no es lícito, no está bien que se distribuya la droga, los estupefacientes, las sustancias psicotrópicas que se distribuyan en colegios y universidades. Eso no está bien, ni me podrán convencer a mí de que eso es libre desarrollo de la personalidad. No, señor. El jíbaro, el microtraficante, sobre la base de una mala interpretación de la sentencia del año 94, está sencillamente aprovechándose en perjuicio de la niñez y de la juventud. Se lo cobijó, en otras palabras, familia, ¿verdad? Claro, se lo los padres de con familia ese... que nos están observando, que envían a sus hijos confiados a los colegios, a las escuelas, pues saben perfectamente que esos niños y esos jóvenes están en peligro de que cualquier jíbaro, sobre la base de excusarse diciendo, mire, es que llevo mi dosis mínima o mi dosis de aprovisionamiento, que también se dijo que tener todo lo de la semana, todo lo del mes, todo lo del año, sobre esa base, como la policía no puede incautar, entonces se la van a llevar a los niños y el padre de familia no lo puede evitar y el establecimiento educativo mismo tampoco. Yo quiero también entrar en un Estas debate. no son cosas buenas. Yo creo que hay que entrar también en varios debates. Digamos, el debate que está dando el doctor Hernández es válido. Pero ¿por qué no también damos el debate alrededor también del alcohol? Es igual de dañoso. Ese es otro problema, pero es démosle. el mismo. Digamos, Se es el puede dar mismo el debate. porque a veces solamente damos contra lo que realmente es, digamos, dañino ambas cosas son dañinas. Ambas cosas son absolutamente dañinas, tanto el alcohol
como la marihuana. Yo recuerdo un debate, doctor Jesús Gregorio, de un colega suyo que fue compañero en la Corte Constitucional, al cual yo admiro, y que en paz descanse, que es el doctor Carlos Gaviria. El doctor Carlos Gaviria decía, en esos debates, en esa época de la Corte, que era igual que cuando se batía el libre desarrollo de la personalidad y la dosis mínima alrededor de esa sentencia, que era igual de dañoso si un cacho de marihuana o una botella de aguardiente en la lonchera de los estudiantes. Era igual, era la misma connotación de daño de salud pública. Claro que son debates completamente distintos, pero el fin es el mismo, hacer el mismo daño. Pero ahora, yo quiero decir lo siguiente. ¿Por qué? Yo quiero decir lo siguiente. Aquí sí me parece que sí se vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Porque hay personas que consumen droga de uso recreativo, y no nos digamos mentiras, hay gente que le gusta fumar marihuana de uso recreativo, y esa es una realidad. Bueno, y no son ni adictos, ni son microtraficantes. Ni narcotraficantes, pero es que a eso no tenemos que tenerle miedo. Digo, yo, ciudadano colombiano, y digamos, yo sí le tengo miedo a que mis hijos vayan a consumir droga. Lo que voy a decir va a generar, digamos, mella dura, ¿sí? No, digamos, yo no soy consumidor, pero si a mí me gustara, si a mí me gustara fumarme, vaya y consumar marihuana en la casa, claro, pero eso no lo atacamos, ¿sí? Porque, véngale una cosa, al 2013, allá que quería llevar la discusión, al 2013, ¿sí? En una encuesta que hizo Cifras y Conceptos, ¿sabe cuáles fueron las personas que más le decomisaron droga? El estrato 1. El 24% de estrato 1. Pero el estrato 5 y 6, que la pide a domicilio, que son consumidores grandes, no. Porque no lo ven, porque tienen esa facilidad, solamente el 12%. Pero aquí también hay una discriminación total, y ahí es donde podría entrar la constitucionalidad del decreto. Es natural que yo no estuviera de acuerdo con el doctor Gaviria, el doctor Gaviria no estuviera de acuerdo conmigo, porque yo salvé voto frente a la decisión. Y salvé mi voto porque en el artículo 16 de la Constitución, que consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, lo único que se dice es esto: que no se obstaculizará el derecho de la persona a la autonomía o al libre desarrollo de la personalidad, sino con dos tipos de límites: los derechos de los demás y el orden jurídico. Y díganme ustedes, y así lo planteé en la sala plena y lo planteé después en todo el debate en la Corte Constitucional, ¿cómo podemos asegurar que un individuo que consume droga y que llega hasta enloquecerse y que es capaz de robar y hasta de matar para conseguir la droga, no le está causando daño a los demás? Primero que todo a su familia. Entonces, el límite está en la Constitución. Luego, el libre desarrollo de la personalidad no es un derecho absoluto y no se puede invocar contra los demás ni contra el orden jurídico. Doctor, pero hay algo en el decreto, antes de entrar con Andrés, que decía como que el adicto tiene que demostrar que es adicto. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo demuestra a alguien que tiene esa dosis mínima? Mire, es que yo soy adicto, pero no es que no lo voy a vender. ¿Ante qué está la policía? ¿Ante qué está la autoridad ahí? Va a ser muy subjetivo. ¿Termina siendo totalmente subjetivo poderlo determinar. Doctor, ¿termina siendo subjetivo? No, hay a mí un me parece que por el contrario, yo te juro que yo no vendo a los niños, y no es para mi consumo. Es objetivo, objetivo. A mí es subjetivo. Porque lo que pasa es que estando prohibido el porte por la Constitución, si yo llevo esa droga, la Constitución dice salvo prescripción médica. Y yo le muestro la prescripción médica, la receta al policía, no hay ningún problema. No hay absolutamente ningún problema. Ya si el policía es abusivo, pues eso es otra cosa. Pero eso no sirve para culpar al decreto ni tampoco a la Constitución. Digamos, aquí, y me encanta que demos este debate porque, digamos, en la concepción, a mí los derechos fundamentales son, digamos, de carácter, digamos, absoluto, siempre y cuando no vulneremos los de los demás. Digamos, esa es una tesis muy válida y muy actual. El tema es que volvemos a la misma discusión. Es decir, la eficacia del decreto. La eficacia del decreto va a ser absolutamente corta. Puedes invitarnos, si quieres, a nosotros 2 o 3 dentro de 8 meses y vamos a ver que es igual el tema, porque el tema que quiere buscar, el fin, porque uno lee el decreto y el fin que busca es
pues, el espacio público, pero también tiene otro fin, es decir, oiga, bajar el nivel de consumo, no tanto en espacio público, sino del consumo. El consumo de las personas, el consumo de las personas. O combatir a ese microtraficante también. Pero Andrés, yo te iba a decir, hoy por hoy, ese microtraficante, o en Colombia lo llaman jíbaro, que me ha llamado la atención esa palabra. Jíbaro o dealer. El jíbaro o dealer. Ese delincuente. Sí, ese delincuente, total. Tiene hoy puestos los ojos y ayer no los tenía. Entonces algo cambia, Andrés, de todas maneras. Hoy tiene una supervisión. Para mí, hoy si está en la esquina de una universidad va a haber una policía que va a decir, hoy no tengo el chance de venderle a estos 10 muchachos. Andrés, te voy a decir una cosa. Así como el mismo, así tal cual como lo estás colocando, ese jíbaro que usted dice que está colocado. Sí, hoy por hoy. Se cambia de esquina. Pero la otra esquina también tendrá... Se va a cambiar de esquina, ¿no? Se va a cambiar de esquina. Hasta que encuentre donde no haya. Sí, se va a cambiar de esquina. Ahí es el tema, porque es que a mí me parece... Ese es otro y tema. Y ojalá saquen una encuesta, y estoy casi seguro que las personas que van a atacar este tema son aquellos consumidores, estudiantes universitarios entre los 18 y los 25 y los 26 años. Sí. Porque no va a haber más, digamos, no va a haber cómo... Y ese es donde, ahí es donde se va a generar una problemática y unas controversias de carácter. Y ahí sale otro tema, doctor Hernández, de la eficacia también de la policía. Vamos a poner a la policía a buscar dosis mínima en toda la ciudad. El cumplimiento de la Constitución no lo podemos someter a encuestas. El cumplimiento de la Constitución tiene que darse. Repito, el presidente juró cumplir la Constitución y la Policía Nacional tiene la función de proteger a la colectividad. Entonces, si la Policía Nacional, en virtud de esa función, tiene que perseguir a aquel que le está causando daño a la colectividad, pues obviamente va a venir en contra del microtraficante. Pero vuelvo a lo mismo. Desde luego. O sea, doctor, tanto que nos quejamos de la policía, que la inseguridad en la ciudad, en Colombia, en Bogotá, vamos a poner entonces, haciéndome el abogado del diablo del otro lado. Ya le dije a Andrés que hoy esos jíbaros tienen puestos ojos. Pero del otro lado le pregunto a usted, entonces vamos a poner a los policías a perseguir la dosis mínima en el país. ¿Hay para eso? ¿Hay policía para tanta gente? Para mí van a poner a requisar a discrecionalidad a la policía hasta que encuentren la dosis. Así va a ser. Pero para a los tres nos pueden requisar en la calle, ¿verdad? Vamos a salir a buscar la dosis. Bueno, me preguntaste a mí. Sí, señor. Entonces, contesto. A ver. Para eso es la policía. Para eso es la policía. Para perseguir a todo aquel que transporte o consuma en lugares públicos o esté buscando a los niños en los colegios y en las escuelas para que consuman la droga. Es función de la policía. Tanto es así que eso no se lo inventó el decreto. Eso está en el Código Nacional de Policía, desarrollando la Constitución. Es decir, no es que lo vamos a poner a perseguir, los vamos a poner a que cumplan su función. La policía tiene que cumplir la función de proteger a la ciudadanía y muy particularmente a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Andrés. Y es que ya la discusión, yo la complemento. Si ya están en las normas, ¿por qué no hacen cumplir la norma? Hay que sacar un decreto. Este decreto también termina desde un punto de vista de análisis político, es tratando de mostrar algo, ¿sí? El presidente en estos días de gobierno que no ha hecho, digamos, mayor cosa. Digamos, para mí es tratando de buscar, digamos, gestión alrededor de una circunstancia que para mí, que nació de un escándalo que surgió de la Universidad Javeriana. Eso surgió... La Javeriana y la Católica, sí, ¿verdad? Pero en especial, digamos, la Javeriana por ser una universidad reconocida, y muchas de las personas que estaban en la Javeriana, de los que cogieron, no estaba el jíbaro, estaba el consumidor. Estaba el consumidor, no estaba el jíbaro. No está el giro o el dealer, como estamos diciendo. Sí. Pero sí le voy a decir una cosa, Andrea. A mí sí me parece que aquí sí va a coger la policía de manera discrecional, a poder requisar a las personas para encontrar la dosis mínima. Y esto va a ser un completo desorden institucional, un desorden completamente duro que va a generar unas controversias muy duras entre la ciudadanía y la policía, y en este caso entre los jóvenes y la misma policía. Yo lo que digo, sí, la policía tiene esa función. Entonces, ¿para qué otro decreto? ¿Para qué otro decreto? Es un decreto que no va a tener, digamos, pues mayor eficacia. No agregue mucho, no, pero no dice mayor cosa. Pero desarrolla normas de la Constitución y del Código Nacional de Policía. Y yo, por el contrario, creo que lejos de crear un desorden, lo que establece es el orden. Un orden mínimo dentro de la sociedad, de tal manera que no se tenga este
este pretexto para estar con el narcotráfico. Es que han tomado la sentencia de la Corte como excusa, como disculpa para lograr penetrar en muchas partes con el fin de lograr que se consuma la droga y que esos que consumen la droga se conviertan en adictos. Claro. En todo caso, el presidente Duque, para él es clarísimo que este decreto también está orientado, y lo dijo incluso en su discurso ante las Naciones Unidas la semana pasada en Nueva York, que este decreto no busca ni criminalizar, pero sí tiene una disposición de mirarlo desde el tema de la salud pública. Escuchemos lo que dijo el presidente el día de hoy. Que no se trata de llevar a la cárcel al consumidor. Se trata de quitarle la dosis y destruirla. ¿Por qué? Cuando uno dice destruir, doctor Hernández, la droga, ¿qué pasa con eso? ¿La incautan? ¿Cuál es el proceso? ¿La incautan y la destruyen? ¿La dejan? ¿La tienen dónde? ¿Cómo es claro el proceso? El doctor Fandiño hace un momento. Okay. Es decir, viene un debate, ¿no es cierto?, de carácter administrativo o policivo, diríamos, y si la persona demuestra allí que no está en el ámbito de quienes están distribuyendo, sino que simplemente se trata del consumo de la dosis mínima, ahí dice inclusive el decreto que se le devuelve ese elemento. Eso es lo que dice el decreto, estamos hablando del decreto. Okay. Entonces, otra cosa distinta es lo que se nos puede ocurrir para defender que ese consumo siga y que esa distribución de las sustancias alucinógenas se adueñe completamente, como ya se ha adueñado de las sociedades colombianas. Es que hay que mirar cómo está la situación, por qué se reacciona. Se está reaccionando contra un verdadero mal para la sociedad. Yo repito, esto no es bueno, ni para los niños, ni para sus familiares, ni para la sociedad. Yo no sé si ustedes se acuerdan, después le pedimos a producción si lo tiene, ese video que salió hace como 15 días de un par de niñas, chicas, que tendrán como 16 años, creo, en el Transmilenio, consumiendo cocaína, y el video es fuertísimo porque las muchachas están ahí en una risa e inhalan en un bus de Transmilenio, y claro, pues podríamos decir que ese es el libre desarrollo de la personalidad, Andrés. ¿Cómo puede chocar eso en una sociedad que, como dice también el doctor Hernández, y yo también me pongo del lado de los padres de familia, pues no nos gustaría ver a nuestros hijos en esa fiesta en el Transmilenio, ¿no? No, pues por supuesto, y ese es un debate en el cual uno podría estar de acuerdo, digamos, desde el punto de vista de la imagen. Pero ¿y esa persona qué hacemos con esa persona? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están las instituciones? Entonces, ¿cuál debe ser la actitud? ¿La permisividad? No, la permisividad no. Permitir no, la permisividad no. Pero si hay un policía ahí, la permisividad no. Pero sí el tema de atacar el consumo como una especie de enfermedad de las personas. Es que aquí hay un problema. Es que no las enfermen más. Por supuesto. Que no enfermen nadie va a querer que se enferme más. Pero ¿dónde está el Estado? Hay unas que están ya enfermas. Pero por eso yo le digo, doctor, hay unas que están ya enfermas. Totalmente de acuerdo. Por eso estoy diciendo que al año pasado, ¿cómo es posible que el 0.2 de las personas en Colombia tengan acceso a tratamientos de este tipo de consumo de drogas? Ese es otro problema. No, pero ese es el problema fundamental, perdóneme, porque miremos un segundo, porque indignó a toda Colombia, pasó en periódicos, en redes sociales, en el mundo entero, y uno, pues, yo siempre dije, en la FM, en la radio lo dijimos, yo trato de ser lo más liberal posible, pero cuando uno ve esto uno se espeluzna un poco, vamos a suponer que esas personas, vamos a suponer, doctor Fandiño, que esas personas ya son adictas. Esas personas, y lo dice la misma norma constitucional, merecen, claro, con el consentimiento informado, un tratamiento para recuperarse. Ese es un problema, ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero en cuanto al que no es adicto, el niño que está en su colegio y va el microtraficante sobre la base de la dosis mínima o con el pretexto de la dosis mínima, va a entregarlo y lo va a enfermar a ese niño, lo va a convertir en adicto. Eso es lo que
lo que se quiere evitar. Y eso me parece a mí que está bien. Si esto pasa hoy, Andrés, para que quede claro, si esto pasa hoy, un policía va y le decomisa eso que están consumiendo las muchachas, ¿sí? Y ya. Ya lo decomisa Eso es. y inicia un problema, o inicia una controversia de carácter administrativo. Si después se determina que son personas adictas, pues las tienen que devolver. Pero ahora, yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor José Gregorio. Es que ¿quién va a estar en contra de eso de los niños? Es decir, eso nadie le cae en la cabeza. Pero yo digo, ¿realmente el decreto ataca eso? Yo digo que no. Personalmente no. Y así va a seguir siendo. Y no va a tener, a mí me parece que se va a atacar es a la persona que consume, más no a la persona que se distribuye. Con esa pregunta nos vamos a la pausa, que es la misma que le estamos diciendo a nuestros televidentes que nos ayuden a contestar el día de hoy. ¿Usted cree que el decreto de Iván Duque contra la dosis mínima va a ayudar a reducir el consumo de drogas? El hashtag es Zoom, dosis mínima, @NTN24, @AndreBernal26, nuestra cuenta en Twitter. Y Mónica dice, totalmente de acuerdo, este decreto ayuda a disminuir el consumo de drogas. Catalina comenta que el porte de la dosis mínima es utilizada por delincuentes o expendedores. Es ideal que se prohíba, así más de uno no se salvará de la cárcel. Y Alejandro comenta que la ley, en vez de prohibir, debería apoyar el uso medicinal de las drogas. Muchas personas dependemos de esto. Gracias por seguir con nosotros. Hoy debatimos si usted cree que el decreto del presidente de Colombia, Iván Duque, contra la dosis mínima va a ayudar a reducir el consumo de drogas. Desde hoy, la dosis mínima en Colombia pues tendrá un nuevo ojo, podrá ser decomisada. Recordemos, en Colombia hay una dosis mínima permitida. Hoy, pues podrá ser decomisada por las autoridades, y es lo que estamos debatiendo el día de hoy. En este último bloque me gustaría un poco también entrar en lo político. ¿Es para algunos un tipo de populismo, doctor Hernández, empezar a dictaminar o a dictar esta clase de decretos, o es una necesidad? Y veámoslo a través también de América Latina, donde hay tanto debate frente al tema de las drogas y de la lucha contra las drogas. Yo creo que no es populismo. Me parece que es una voluntad sincera del presidente de la República de perseguir a quienes están causando tanto daño a los colombianos como los microtraficantes de la droga. Es un deseo de desarrollar el Código de Policía y de cumplir con la Constitución, artículo 49 de la Constitución Política. Me parece que no es populismo, y en todo caso el decreto seguramente será demandado, no sé si por el doctor Fandiño o por quién, pero será el Consejo de Estado el que resuelva si el decreto viola o no viola normas superiores. Yo personalmente, y con el debido respeto, pienso que no, pero bueno, acataremos cualquier decisión del, que se interponga. Consejo de Estado. Lo que sí creo es que no se trata de un populismo. Yo veo sinceridad en el presidente de la República. Hay que partir de la base de la buena fe y del propósito sincero del gobierno de atacar un mal enorme que tenemos los colombianos hoy por hoy, sobre pretexto del libre desarrollo de la personalidad y de una mala interpretación de la sentencia del año 94. Puede llegar a leerse como populismo, es decir, en un momento también donde un gobierno acaba de llegar, necesita un porcentaje de favorabilidad porque pues no tiene el mejor, ha estado en sus altas y bajas, usted lo dijo al inicio, no ha tenido un golpe de opinión el gobierno de Iván Duque todavía. ¿Puede hacer su estrategia? No, además, eso es un tema, digamos, más que populismo, yo lo veo como un tema coyuntural, digamos, como por mostrar, digamos, algo frente a un tema que no es de hoy, sino de hace muchísimos años. ¿Pero que le ayuda políticamente, Andrés? Pues políticamente le ayudará en la medida que muestre resultados. Porque si se queda, como se han quedado algunas iniciativas, solamente en las buenas intenciones, pues va a terminar golpeado por esas razones. Porque es que cuando uno toma una medida como esta, tiene que entregar, digamos, resultados en un tiempo no muy lejano, y que este tema no muera con el decreto. Por consiguiente, la gente va a estar acá digamos, muy observando si este decreto realmente sirve o no. Si este decreto no llega a servir, va a golpear al presidente y va a golpear totalmente y lo va a desgastar, como muchas otras medidas que ha venido tomando. Segundo, mire una cosa, hay un informe de unos expertos de London School of Economics que decía que en un examen que hizo a nivel latinoamericano de los estados, y decía que los estados están muy atrasados porque realmente se han dedicado todas las medidas al tema represivo, del consumo, pero no al tema, digamos, a atacar lo que es el consumo. Mire, de cada 6 personas a nivel de Latinoamérica, decía el estudio,
De cada 6 personas, solamente una a nivel de Latinoamérica accede a un tratamiento realmente eficaz y controlado por parte del Estado. Doctor. Entonces, realmente eso es absolutamente deplorable. Doctor. Pero esa es otra cosa, desde luego. Pero ese aparte del decreto. para mí es el Ahora, problema esencial. Bueno, pero para la política del gobierno, no tanto respecto al decreto del que estamos hablando. Una precisión constitucional en la que tal vez vamos a estar de acuerdo. No hablemos de confiscación, no se está confiscando nada. La confiscación está prohibida en la Constitución. La confiscación significa que a título de pena se quita los bienes a una persona. De acuerdo. Y eso no es lo que aquí pasa. Una cosa es la confiscación y otra cosa el decomiso. Cuando hay, por ejemplo, productos de contrabando, los decomisan. Pues claro, son infracciones. Y uno tiene el derecho quizás de reclamarlo si prueba que... Natural, claro. Totalmente. De carácter administrativo. ¿Cómo se la vamos a devolver para que vaya y se la distribuya a otro niño en otro colegio? Ese es otro debate, sin duda. Claro, debate. yo quiero finalizar con el tema de cómo el mundo está viendo el tema de las drogas. Desde la Cumbre de las Américas, que será del 2008 por ahí, donde el presidente Barack Obama estuvo aquí en Cartagena, en Colombia, muchos presidentes de la región hablaron de que la guerra contra las drogas se estaba perdiendo de la manera como se estaba haciendo. Y vino una ola de empezar a presionar, que en América Latina no se ha logrado, pero en muchos estados en Estados Unidos sí, de legalizarla. Es este decreto que pone el presidente Duque, no es ir en contravía, doctor Hernández, brevemente, y Andrés, que voy terminando el programa, en lo que el mundo ha puesto sus ojos en la guerra contra las drogas, de la manera en que se venía haciendo, se perdió. Y el ejemplo en México y en Colombia quizás es uno de esos. No es irnos para atrás, no es retroceder en años de visión y que Colombia esté... Para sintonizarse con esa tendencia, tendríamos que modificar la Constitución. Y el gobierno, por ahora, ante una norma constitucional vigente, lo que quiere es que esa norma se cumpla. Está prohibido el consumo y el porte de sustancias alucinógenas y estupefacientes. 30 segundos, Andrés. La política siempre en Colombia, la política de drogas nunca ha podido ser autónoma de Colombia, siempre ha sido impuesta por parte de las potencias consumidoras. Por parte de las potencias consumidoras como Estados Unidos le han puesto la política de drogas en Colombia. Colombia, como es una potencia, digamos, de producción, no ha tenido una política alrededor de esto que le permita cerrar filas alrededor. Es que las que tienen que cerrar filas alrededor son las potencias consumidoras, más no productoras, ¿sí? Y ahí empezamos a cambiar un poco. Y yo sí de acuerdo, yo sí personalmente estoy de acuerdo con la legalización de la marihuana y de muchas otras sustancias. Así bajamos. Y ese es otro tema de debate. ¿Usted cree que el decreto del presidente Iván Duque contra la dosis mínima va a ayudar a reducir el consumo de drogas? El hashtag de hoy es Zoom dosis mínima. Natalia dice brevemente, el decreto de Duque sobre la dosis mínima es inconstitucional. No se ajusta a lo previamente establecido. Daniel comenta que cualquier medida que se tome sobre el tema de las drogas es un retroceso. En vez de incautar e imponer multas, se debería trabajar en campañas para el uso medicinal. Y Camilo dice que el decreto sobre el control de la dosis mínima impone una serie de multas y aún no se especifica este dinero para qué se va a utilizar. Quiero agradecerles a ustedes por acompañarnos siempre en Suma la Noticia en este nuevo horario de 3 a 4 de la tarde. Estamos en vivo en el horario de Bogotá, Quito y Lima y nos vemos nuevamente a las 9 de la noche en el horario estelar para que sigan este debate que ha estado muy intenso. Gracias a José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia. Doctor Hernández, un gusto haberlo tenido, muy amable. También con nosotros Andrés Fandiño, abogado constitucionalista. Andrés, siempre también un gusto tenerte. Un gusto también a ti, Andrea, y al doctor José Gregorio, un gusto haber podido debatir. Buen debate hoy. Gracias por esta compañía. Nos vemos, como les dije, más adelante en la noche en el horario estelar de NTN 24. Soy Andrea Bernal y también mañana tendremos más temas de debate.